Y muy buenas tardes para todos. Queremos darle de parte de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío la bienvenida a todos a esta pequeña conferencia sobre gobierno corporativo de empresas de familia y emprendimientos, la cual estamos realizando en alianza con Serrano Martínez. Darles las gracias a ellos. Les voy a presentar un poco a nuestro conferencista del día de hoy. Es el doctor Juan Diego Martínez García, que es socio de la firma Serrano Martínez. Él es abogado de la Universidad Javeriana, abogado de la Universidad del País Vasco en España, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes y es máster en Leyes de la Universidad de Nueva York. Doctor Juan Diego, bienvenido, muchas gracias por esta conferencia, toda suya la presentación. Bueno, antes de, quiero hacerle una recomendación a nuestros participantes que los micrófonos están desactivados, por lo que les solicitamos las dudas y preguntas las vayan haciendo en el chat, que finalizando la conferencia yo se las estaré haciendo al doctor Juan y él dará respuesta. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío por esta invitación. También pues un saludo a todos los asistentes a este webinar. Yo y nuestra firma tenemos un vínculo muy especial con Armenia y con el Quindío. Dos de nuestros abogados son de esa región. Y tenemos realmente vínculos muy estrechos con ustedes, así que nos da un gusto enorme poder dictar este webinar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestra presentación. Y tal vez lo más relevante en un primer momento es explicar por qué es tan importante tener un buen gobierno corporativo. Sobre todo en compañías de empresas o de empresas familiares. Y la verdad es que, como pueden ver en esta diapositiva, la realidad, por lo menos a 2018, pero es algo que viene sucediendo desde hace muchos años, es que la gran mayoría de las empresas son empresas de familia, son sociedades de familia. Para el correctamente el gobierno tanto de la familia como de la sociedad familiar. Y ya vamos a ver en la próxima diapositiva algo que también es muy revelador. Y es que cuando uno mira en el tipo de sociedades cuáles son de familia, vemos que en las pequeñas empresas el 77.4% de las mismas son sociedades de familia. Las microempresas el 73.1%. Las medianas empresas baja un poquito, pero sigue siendo un porcentaje muy alto. Tenemos un 67% de sociedades de familia. En compañías grandes que uno pensaría que el porcentaje se reduce, en realidad se amplía. El 90% de las sociedades grandes en Colombia son sociedades de familia, para un promedio general del 69.5%. Entonces, ¿qué conclusiones puede uno sacar de estas estadísticas? Primero, que en general todas las compañías colombianas son mayoritariamente familiares, pero que además en todos, digamos, en todas las dimensiones de sociedades siguen siendo preponderantes. Muy preponderantes en las grandes, pero también muy preponderantes en las pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces, digamos que para que la compañía realmente pueda evolucionar de forma correcta, es absolutamente relevante en todas las etapas tener un buen gobierno corporativo y familiar. Esta gráfica también es bien interesante. Nos muestra qué o en qué porcentaje las compañías de familia pues, digamos, tienen un peso en cada sector.
lo mismo en las sociedades de inversiones, agropecuario baja un poquitico al 60 y pico, manufactura se mantiene, construcción baja un poquito, transporte baja un poquito, pero en general en todos los sectores las compañías de familias son el 69,5%. Entonces, de nuevo, siguen siendo muy relevantes, también revisadas desde el punto de vista del sector en el que se mueven en la economía. Ahora, hay otra característica que es interesante de las sociedades de familia, y es en qué medida tienen los miembros de la familia participación de capital en las sociedades. Vemos cómo en las pequeñas sociedades de familia o empresas familiares, el capital de la familia es del 90,5%. Es decir, casi que los familiares han sido los únicos que han aportado a esa sociedad, pero en todo caso existe un pequeño margen donde tenemos accionistas que no son de la familia. Entonces, incluso en las sociedades pequeñas, tenemos una gran mayoría controladora del capital, que son los mismos miembros de la familia, pero tenemos un pedacito, una porción de accionistas que, que hacen parte, que tienen una participación en la sociedad, pero que no son de la familia. Lo mismo sucede en la microempresa. Es el 90,1% de las acciones están en cabeza de la familia. En la mediana ya empieza a bajar un poquito. En la empresa mediana, si bien, digamos, los familiares tienen la gran mayoría de las acciones, pues ya tenemos un poquito más de accionistas que no son miembros de la familia. Ya en la grande baja al 87, es decir, ya tenemos un 23% de accionistas que no hacen parte de la familia para un gran total del 89,9%. ¿Por qué es esto relevante? Porque a pesar de que consideremos que una sociedad es de familia, eso no quiere decir que no pueda haber accionistas que no son miembros de la misma. Y en ese sentido es relevante establecer reglas muy claras para evitar un posible conflicto o un problema de gobierno frente a esos pequeños inversionistas que no son familiares. Bien. Y quería mostrarles un poquito esta foto de, seguro ustedes han visto a Juan Piz González, que es un poquito el nieto rico de la familia, pero que ya no trabaja, que vive de la herencia, que no le importa realmente mucho la empresa familiar, que ha perdido su vínculo con la misma, que, digamos, tiene una vida y un consumo elevado, y que ya, digamos, no tiene las características para manejar la empresa familiar. Lo que han mostrado muchísimos estudios de diversas entidades es que la gran mayoría de las empresas familiares duran máximo hasta la tercera generación. Y hay varias razones por las que eso pasa, pero una de ellas es la falta de vínculo de las terceras generaciones. Digamos que la tercera generación, los nietos, en primer lugar ya no tienen el mismo amor tal vez que tenía el fundador o el hijo del fundador sobre la empresa familiar. Ya, digamos, tal vez no conoce también la empresa familiar, no lo han educado frente a la empresa familiar. Sus socios, digamos que en la sociedad ya no son hermanos ni es su papá, sino que ya son primos, y entre primos y entre familia, pues muchas veces ya hay algún tipo de roce, de tensiones, en fin. Y esa es una de las razones importantes por las que las sociedades de familia se terminan en la tercera generación. Ya no hay, digamos, un apersonamiento de la compañía, y de alguna manera los socios ya no son un núcleo tan cercano de familia, son familia, pero son una familia ya del tercer grado o incluso más. Entonces, algo que es bien relevante es entender cómo va a ser la sucesión en la familia, en el gobierno de la familia, y cómo se va a educar a la familia para que no pierda ese sentido de pertenencia frente a la empresa familiar.
y, digamos, lograr una alineación entre todas esas nuevas generaciones que cada vez tienen un vínculo un poquito más difuso y donde cada vez hay una menor identificación con la empresa. Y digamos que esa es una de las razones por las que muchas veces es complejo llegar hasta la tercera generación o pasar de la tercera generación en empresas familiares. Pero para nombrarles algunas otras, también una de las situaciones que uno con mucha frecuencia encuentra que generan que la empresa familiar no trascienda más de ese número de generaciones es que no hay normas claras sobre el gobierno de la familia y de la empresa familiar. Es el caso típico donde de alguna manera un hijo que tal vez es el hijo menor de la familia, a pesar de que considera que tiene todas las habilidades para ser el gerente de la compañía o para ser su director financiero o para tener un rol importante en la misma, pues no es tenido en cuenta porque se prefiere al hijo mayor, que a pesar de que es mayor, tal vez no es el más capaz. Entonces, cuando el hijo menor no tiene una claridad sobre en qué condiciones puede pasar a tener un rol activo en la sociedad, pues esto empieza a generar unas tensiones en la familia. O también el caso típico que algunos denominan el caso del príncipe Carlos, donde tenemos un gran fundador, un pluma blanca que siempre ha determinado todo en la familia y que de alguna manera ha intentado educar a su hijo para que siga con el gobierno de la misma, pero que al final de cuentas no se quiere retirar o se demora mucho retirándose. Por eso se llama, digamos, el caso del príncipe Carlos, donde la reina pues lleva tantos años que ya el príncipe Carlos uno lo ve viejo y todavía no ha tenido su oportunidad de gobernar, de tener poder sobre la empresa, digamos, sobre el país en ese caso, pero en este sobre la empresa familiar. Entonces también se van generando unas tensiones entre padres e hijos. O cuando ya estamos en una tercera generación, cuando hay tantos primos con tantos intereses tal vez distintos, que es difícil saber cómo vamos a elegir un gobierno lógico y razonable o unos ejecutivos que sean capaces de manejar la compañía con unas normas claras. Entonces, eso es lo primero que uno también ve. Cuando existen normas claras, el gobierno es mucho más sencillo y sobre todo es más sencillo cuando los miembros de la familia se han sentido parte de la elaboración de esas normas. Porque cuando los miembros de la familia de alguna manera están involucrados en el proceso, sienten digamos, hicieron parte del mismo. Ellos mismos ayudaron a confeccionar el gobierno, ¿cierto? Y al haber confeccionado el gobierno, pues eso le da una legitimidad entre toda la familia. No es, o están mal diseñados los protocolos de familia o los documentos, digamos, organizacionales de una empresa familiar cuando son impuestos. Porque cuando son impuestos solo por el fundador o por los dos padres y los hijos o las otras generaciones no tuvieron la oportunidad de participar, la realidad es que pierden legitimidad. Y es muy probable que cuando esos pluma blanca no estén, pues las siguientes generaciones no le den el valor a esas normas que se hicieron porque no participaron de las mismas. Entonces, para resumir, dos elementos claves. Hacer partícipes a los miembros de la familia en la elaboración de los documentos de gobierno, de las normas que rigen la familia y la empresa familiar. Y segundo, tener normas claras y que sean interpretadas como justas por los miembros de la familia. Una decisión que a veces es muy común de que quien sigue el rol es el hijo mayor. Muchas veces, como les decía, no es considerada una norma justa, porque no depende, digamos, de las habilidades propias de cada individuo de la familia, sino de alguna manera del azar de quien nació primero.
Entonces, es importante que las normas se entiendan legítimas, justas, y cuando se logra la legitimidad y la justicia, o es percibido, los documentos son percibidos de esa manera, pues naturalmente hay una armonía en la sociedad. ¿Qué más es relevante? La carencia de planes de sucesión empresarial. Y con esto no me estoy refiriendo a las normas sucesorales, sino a la forma de hacer un tránsito del gobierno, del poder, entregar el bastón de mando. Tercer tema que un poquito ya lo discutíamos, cuando el gran jefe, el gran paterfamilias o la gran mujer que manejan la empresa, pues quieren estar controlando demasiado la compañía hasta el final de sus días, sin permitirle a sus hijos o a sus herederos ir teniendo un rol cada vez más relevante. Eso genera unas tensiones complicadas. Falta de visión conjunta y sentido de pertenencia. Para lograr pasar de esa barrera natural que es la tercera generación, tiene que haber una visión conjunta como empresa familiar, como familia, y una identificación con la misma. Y lo que han mostrado varios estudios de distintas universidades y distintas organizaciones es que eso solo se logra cuando hay una identificación de valores y de visión de futuro. Y que esa identificación de valores y de visión de futuro también es construida conjuntamente. Y para construir eso conjuntamente, lo que han mostrado también muchísimos estudios es que se requiere comunicación constante. Se requiere que los miembros de la familia se vean, se entiendan, entiendan sus necesidades. Y eso, digamos, no se logra reuniéndose una vez cada año o cada ciertos años, porque esto requiere, digamos, un proceso que no es rápido, es más bien lento, pero en la medida en que se haga, pues se va a lograr trascender probablemente de ese límite general que es la tercera generación. Familias pequeñas, ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Agradecemos a todos un poquito de paciencia, que tenemos fallas con el internet de nuestro conferencista. ¿O ya me ven? Sí, señor, ya lo vemos. Ok, entonces voy a volver a compartir la pantalla. Estar acá. ¿Ahí ven la presentación? Sí, señor. Bueno, entonces me quedé un poquito en el asunto de la falta de visión conjunta. Les señalaba que cuando tenemos una empresa pequeña o una microempresa, pues uno ve que la forma tal vez más efectiva de tener una conversación fluida y de enseñarle a las segundas generaciones sobre la visión y valores de la familia es alrededor de la mesa. Pero claro está que cuando la empresa, cuando la familia empieza a crecer y tal vez los hijos se van de la casa y ya son hijos mayores, pues ese que era un foro excelente para discutir, para enseñar y para alinear a los miembros de la familia se va volviendo más complejo. Y es en ese sentido en el que ya es necesario empezar a tener otros órganos de gobierno de familia que van a ser relevantes para entender los intereses de los miembros de la familia, los objetivos de cada miembro de la familia, las habilidades de cada miembro de la familia y entender la familia. Cuando eso falta, pues naturalmente hay dificultades al momento digamos, de
de lograr trascender y preservar el patrimonio familiar. Naturalmente, pues a veces las compañías de familia, las empresas de familia no tienen acceso se da mucho a familia. Y cuando se da ese tipo, digamos, de posiciones, pues eso va a generar a largo plazo un inconveniente frente a todos los demás miembros de la familia, que tal vez en su momento no serán capaces de discutir una decisión del pater familias, del pluma blanca, pero que en su interior tal vez no comulgan con esas ideas y van a generar a la larga una desconexión con la empresa familiar. Naturalmente, como en todas las familias y en todas las asociaciones de personas, a veces pues hay conflictos familiares. Y lo relevante para efectos de que el gobierno familiar y el gobierno de la empresa de familia pues solucione ese tipo de cosas es tener un mecanismo para solucionarlos. En todas las familias hay discusiones, pero en un gobierno, digamos, con buenas prácticas familiar y de empresas familiares, lo que se busca es que haya un mecanismo para resolver esas controversias, buscando siempre la unidad y la armonía. Bueno, habíamos hablado, cada generación es un poquito distinta y cada generación tiene unas visiones distintas. Entonces, digamos que esa determinación y ese sentido de pertenencia hacia la familia es algo que no termina en una sola generación, se tiene que seguir construyendo. Por eso es importante que haya una comunicación fluida de todas las generaciones de la empresa. Y al no conocer la empresa, pues tampoco puede tener o aportar mucho en sus valores y en la visión a futuro de la empresa. Eh, Disculpen por esta desconexión. Que este personaje cuando lo castigaban, lo mandaban a la fábrica, a la planta, y lo mandaban todas las vacaciones, y como era desjuiciado, pues tuvo, si se quiere, la mala fortuna, que después fue una buena fortuna, de que pues muchísimas vacaciones le tocó ir a trabajar todas las vacaciones de colegio a la empresa familiar, a la fábrica. Y entonces él me contaba que eso fue absolutamente relevante para poder gerenciarla bien, porque lo entendió eh, cómo funcionaba toda la empresa, quiénes eran los empleados, qué tipo de empleados había, cómo funcionaba la planta, cómo era la logística, en fin. Eh, Mientras que sus primos, que eran un poquito más juiciosos en el colegio, como nunca los mandaban castigados a la finca, pues nunca entendieron cómo funcionaba su empresa y nunca lograron generar ese sentido de pertenencia. Entonces, hay algo ahí que también es muy relevante y es cómo se va a educar a las siguientes generaciones. Cómo se les va a generar sangre de nuevo por ser el primer hijo o el primer... Les otorga a algunos miembros de familia es clave en la compañía para las que tal vez no piensas.
Entonces, sí es muy políticas lógicas, razonables y claras. ¿Quién puede manejar la compañía al efecto? Eh, Eso es, digamos, unas de las razones por las que también ha sido demostrado que la empresa ser más rentable que las que no lo son. Entonces, si logramos que la empresa de familia tenga un buen gobierno, lo más probable es que tenga una mayor rentabilidad a una que no es de familia. Sin embargo, hay otros datos bien interesantes de varios estudios, incluyendo la Superintendencia de Sociedades, sobre la, la, las utilidades para vivir y se acomodan un poquito a las utilidades para su consumo, para su vida diaria. Y de alguna manera muchas veces esos miembros de la familia pues ya no les importa tanto el crecer, el ganar mercado, el volverse más importantes, sino el de recibir individualmente más dividendos y con eso pues poder vivir de una manera digamos, más suntuosa. Entonces, ese es algo interesante. Adicionalmente, en las sociedades de familia, los familiares hacen mayores aportes de capital que en las que no lo son. Eh, eh, y se financian más con bancos y proveedores tal vez menos tradicionales. Y aquí viene tal vez lo más relevante. Este modelo de los tres círculos, que se lo inventaron unos profesores de Harvard en el 82, pues es de alguna manera lo que muestra cómo tenemos que confeccionar un buen gobierno de familia. Todas las empresas familiares arrancaron con una concepción de que todo era un solo sistema, es decir, que la familia, la empresa familiar y la propiedad de la empresa familiar era un solo sistema. Pero a medida que fueron haciendo esos análisis se dieron cuenta que ver todo como un solo sistema pues era equivocado porque quedaran por fuera muchos elementos relevantes para hacer un buen gobierno de familia o gobierno corporativo. Y fue entonces cuando se dieron cuenta que había tres ámbitos, tres sistemas que se sobreponen, pero que son distintos. Un sistema es la familia como tal, es decir, los miembros de la familia. Hay que verlo, digamos, a pesar de que tiene una relación con los otros dos círculos, hay que verlo individualmente considerado. Después tenemos un segundo sistema importante que es la empresa o la sociedad, eh, donde tenemos administradores de la sociedad y probablemente tenemos empleados eh, que no necesariamente son familia, así como los administradores y empleados que sí son familia. Entonces, ese es un segundo sistema, la sociedad o la empresa familiar como tal. Y un tercer elemento, un tercer sistema, si se quiere, es la propiedad sobre la sociedad. ¿Quién es el accionista o los socios de la sociedad? ¿Correcto? Entonces, ven ustedes ahí que esos tres círculos se sobreponen. Y empieza uno a darse cuenta que hay siete sectores que tenemos que poder regular correctamente. Uno es los familiares que son solo miembros de la familia porque son descendientes, digamos, de los fundadores, pero que no son ni administradores ni empleados de la sociedad. Y adicionalmente no son dueños, no son accionistas propiamente dichos. Son familiares, pero no son accionistas y no son administradores ni empleados. Ellos tendrán unos intereses particulares, ¿correcto? Tenemos después los miembros de la familia que además son
administradores o empleados de la empresa familiar. Ellos tienen, digamos, también unos intereses distintos, porque reúnen esas dos calidades. Tenemos también empleados y administradores que no son ni miembros de la familia ni son accionistas. Pero también tenemos administradores o empleados que sin ser miembros de la familia sí son accionistas. Y también tenemos accionistas que también son miembros de la familia, y en el centro vemos algo que reúne los tres sistemas, y son empleados o administradores que a su vez son miembros de familia y a su vez son propietarios. Entonces, para poder lograr hacer un buen gobierno de la empresa de familia y de la familia como tal, tenemos que entender en cuál de esos 7 sectores está digamos, cada interesado, ¿cierto? Y les pongo un ejemplo muy concreto. Pensemos el interés en relación con dividendos, ¿cierto? Seguramente un familiar que a su vez sea accionista, pero que no sea administrador ni empleado de la sociedad, empleado. Es probable que en su desarrollo profesional y queriendo, digamos, ser cada vez un administrador de mayor jerarquía en la sociedad, pretenda o su interés esté alineado con que se reinviertan utilidades. ¿Sí? Entonces, lo más relevante es que podamos entender en qué sector de estos 7 se ubican las personas relevantes y regularlo de manera lógica, razonable y justa. Y adicionalmente, en estos 3 círculos empezamos a entender, si se quiere, las primeras tensiones que hay en la empresa familiar. Entonces, hay una tensión natural entre los accionistas y los administradores de la sociedad, que no son accionistas, porque de alguna manera el administrador o empleado de la sociedad tiene un interés y es probablemente que le suban el sueldo, que le dan más bonificación, etcétera, mientras que el dueño de la sociedad quiere obtener más utilidades o que la empresa crezca. Luego, hay algo que, digamos, quienes han estudiado esto denominan un problema de agencia entre el dueño y el que administra. Ese es un problema típico, no solo en las empresas de familia, sino en cualquier empresa, pero es un problema que toca regular muy bien. ¿Y cómo lo podemos regular? Por ejemplo, con un buen gobierno corporativo y con una buena junta directiva y con un buen consejo de familia, que genere un vínculo entre empresa y accionista. Pero lo mismo con la familia. Hay una tensión natural entre, por ejemplo, familiares y empleados. Hay que tener un gobierno corporativo que de alguna manera logre alinear esos intereses que naturalmente no son exactamente iguales. Y también hay un problema o una tensión típica en las empresas de familia, y es entre controlantes y no controlantes, bien sean todos miembros de la familia o no lo sean. Si tenemos un accionista que tiene el 60% de la sociedad y que puede tomar todas las decisiones sociales, pues hay una tensión entre ese accionista y los restantes accionistas que tienen solo el 40%. Entonces hay que regular muy bien cuáles son esas tal vez decisiones tan trascendentales que ni siquiera el miembro que tiene el 60% puede tomar solo. ¿Sí? Porque si no, de alguna manera podría perjudicar al que es minoritario. ¿Qué otra tensión ha sido identificada pues, durante muchos años? Tensiones entre accionistas y acreedores que muchas veces son los mismos familiares. Entonces, ¿cómo regulamos correctamente esos préstamos que hace un familiar a la misma sociedad? ¿En qué términos se pagan? ¿Cuáles son los intereses? En fin, ¿cómo logramos además que quien no es acreedor no vea disminuidas las utilidades que recibe a raíz de esos créditos? ¿Sí? Entonces, ahí hay otra tensión que hay que regular bien.
en qué términos se va a prestar, en qué términos se va a pagar, en fin. Y siempre también hay una tensión natural entre la familia que ya es propietaria y la familia, los miembros de familia que aún no son propietarios. Piénsese tal vez en el padre que ya es accionista formalmente y que puede ir a las asambleas de accionistas o las juntas de socios, y el hijo, que es miembro de la familia, pero que no tiene aún una propiedad sobre las acciones o las cuotas o las participaciones sociales. Hay también, digamos, una tensión entre esas. Entonces, digamos nuevamente para centrar esto, este es tal vez la piedra angular de un buen gobierno corporativo familiar. Entender sobre todos nuestros miembros de familia y sobre todos los interesados en la empresa familiar, en qué sector están. Y una vez identificados los sectores, entender cuáles son los intereses de cada uno dependiendo de su sector. ¿Para qué? Para regular correctamente lo que va a suceder. Y un poquito prever hacia dónde va cada miembro. Es posible que un miembro de la familia que a su vez sea empleado, pero aún no sea accionista, pues quiera llegar a la mitad de, digamos, de esa intersección. Y eso es algo que tiene que prever el gobierno corporativo. Bien. Y aquí viene otro tema que es bien interesante. Este es otro esquema de los mismos profesores David y Taguri. Y es que tenemos como 3 niveles de la empresa familiar o 3 generaciones. Primero tenemos, como lo decíamos, un fundador que de alguna manera es el pluma blanca, el que creó la empresa, el que de alguna manera toma sus determinaciones, pero que también tiene una relación muy cercana con sus hijos, seguramente alrededor de la mesa y pueden hablar y compartir experiencias y entender, alinear intereses, alinear valores y alinear visiones. Entonces, digamos que esa primera escalón, esa primera generación es un poquito más fácil de manejar que las que vienen más adelante. Porque el fundador, digamos que tiene una comunicación mucho más fluida con los demás miembros de la familia y de alguna manera los entiende y los conoce. Ya viene la segunda generación y ahí ya tenemos una empresa de hermanos. Y cuando hay empresa de hermanos, pues incrementan las dificultades. Porque ya no es un paterfamilia de pronto que tiene el respeto de toda la familia y que tiene un poder muy grande y una voz muy fuerte, sino que ya tenemos hermanos, hermanos que de pronto también tienen sus conflictos, en fin. Y pues algo que incluso la Biblia con el cuento de Caín y Abel, pues nos muestra que ya cuando estamos en un nivel de hermanos, hay un nivel de egos, hay un nivel de envidias, hay un nivel de dificultades. Pero aún hay un vínculo de sangre más cercano. Los hermanos se conocen a pesar de cualquier discrepancia que puedan tener, se conocen mucho mejor que unos primos. Entonces, ya en la empresa de hermanos, si bien se amplía el espectro y se vuelve más complejo, pues digamos que todavía no tenemos que tener una estructura demasiado robusta para lograr alinear intereses. Pero sí tenemos por lo menos que ya ir pensando en tener unas reuniones periódicas de asambleas de familia para que vayamos entendiendo y vayamos creando esos vínculos comunes y ese gobierno corporativo. Y después la tercera generación, que como les decía es la más difícil porque ya se vuelve una empresa de primos. Y entre primos, pues ya la relación se vuelve mucho más difusa. Uno conoce mucho menos a sus primos, uno entiende menos los intereses de sus primos. Hay rivalidades que ya vienen, digamos, de toda su estirpe, desde los papás. Entonces, ahí es donde tenemos que tener desde ese mismo momento de la tercera generación, un esquema, digamos, de gobierno familiar y de gobierno de la empresa familiar mucho más robusto, mucho más sofisticado y mucho más periódico para que de nuevo esas personas que ya no se conocen tanto logren conocerse más y logren generar
un vínculo común y unos valores conjuntos. Y digamos que cuando hablamos de la familia, no de la empresa familiar, que como lo vimos en el modelo de los 3 círculos, son dos sistemas que se sobreponen pero que son distintos, pues hay digamos, un mecanismo para establecer las normas de gobierno familiar, es el protocolo de familia. Ahí se explica o se determina cuáles son la visión, valores y formas de interactuar entre los miembros de la familia, cada cuánto se van a reunir, quiénes toman las decisiones familiares, cuál va a ser el vínculo, cómo van a interactuar la familia con la empresa y con la sociedad, en fin. Si bien esto se puede establecer con un protocolo de familia, también podría establecerse, por ejemplo, con un reglamento de una fundación de interés privado o de un trust internacional. Lo importante no es tanto el documento, sino que contenga lo que es necesario para cada tipo de familia. Y ahí hay que decir otra cosa, y es, cada familia es única. El que les venda un protocolo de familia general, pues les está vendiendo un mal servicio, porque cada familia hay que entenderla, hay que discutirla y hay que entender, digamos, los objetivos de la familia y de los mismos miembros para hacer un buen protocolo de familia que logre que el patrimonio se mantenga y ojalá se incremente y que haya una unidad y armonía. Pero esta es una de las formas de establecer estos protocolos. ¿Qué es usual incluir en los protocolos? La historia de la familia y de la empresa. Y eso que parece a veces como cuento, como carreta, es muy importante. Porque lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia como abogados es que cuando el nieto o el tataranieto abre su protocolo y lee la historia familiar, lee de su bisabuelo y lo que tuvo que hacer para construir la empresa y de todo el desarrollo durante generaciones hasta llegar al momento actual, esa persona se siente identificada, se siente inmediatamente identificada, porque de alguna manera todos los humanos queremos saber de dónde venimos. Y por eso es que son tan populares esas páginas de si soy, de dónde vengo y cuánto tengo de griego y de etcétera. Porque de alguna manera todos queremos saber de dónde venimos. Y cuando logramos saber de dónde venimos con un documento, con la explicación de lo que hicieron nuestros antepasados para llegar a donde estamos, eso genera un sentido de pertenencia increíble. Entonces, eso que a veces cuando uno lee le parece un poquito chistoso, es absolutamente trascendental para lograr la armonía y para alinear intereses. ¿Qué más? Valores que guiarán las actuaciones de la sociedad. También a veces uno piensa que, hombre, este tema de los valores es también como medio carretudo, pero es importante. Es importante entender cuáles son los valores porque eso también genera identidad con la familia y con la empresa familiar. Y una visión de empresa que de nuevo se crea conjuntamente, pero que es muy relevante. Y lo hemos visto también, cuando unos miembros de la tercera o cuarta generación ven este tipo de documentos y ven que la visión de la empresa, por poner un ejemplo, es volvernos la empresa más relevante en materia agrícola en la región del Quindío, inmediatamente estamos alineando intereses. Y el miembro dice, vamos a lograrlo. Esto es un trabajo de equipo, pero tenemos un objetivo común. El hecho de tener objetivos comunes hace toda la diferencia. Y aquí hago una pequeña precisión. Y es que también se ha demostrado en varios estudios en familia y las familias que tienen protocolos de familia suelen ser muchísimo más ricos que las que no los tienen. De nuevo, porque logramos tener objetivos comunes. Entonces, es relevante tener también esos valores y esa visión conjunta. ¿Qué más es relevante que se debe incluir en los protocolos? ¿Cómo vamos a hacer esa sucesión, digamos, del poder familiar de forma justa, ordenada y equitativa? ¿Cuál va a ser la estructura del gobierno familiar? Cuando ya tenemos una familia grande, lo usual es tener una asamblea de familia
que ya vamos a ver cómo se compone, pero que en términos generales es un órgano donde todos los miembros de familia pueden participar, los que sean mayores de cierta edad, y ya un consejo familiar que es más como una junta. Es el órgano, digamos, asesor, el que revisa si se están cumpliendo los protocolos, el que genera, digamos, un vínculo ya con la empresa familiar. Cuando las familias son muy chiquitas, uno solo tiene uno, no es necesario tener ambos, porque la familia todavía es muy pequeña, pero ya cuando la familia se crece mucho y tiene demasiados miembros, es lógico tener un consejo familiar que es un órgano más pequeño y que es el que interactúa, digamos, recurrentemente o habitualmente con la empresa familiar. ¿Qué más es relevante? Políticas de empleo. Entonces, en ese protocolo se determinará quiénes pueden participar como empleados o administradores de la empresa familiar, si es que alguno, y si sí, qué condiciones deben cumplir. Entonces, en los protocolos que están bien elaborados, pues normalmente se establecen las calidades y habilidades que tienen que tener esos miembros de la familia para lograr ser, digamos, altos directivos de la sociedad. Muchas veces se establece que ningún hijo, por el solo hecho de ser hijo, puede llegar a esos cargos. Primero tiene que tener una experiencia por fuera de la sociedad o en la misma sociedad como si fuera cualquier otro empleado por unos años específicos. Probablemente tiene que reunir unas calificaciones, digamos, unas profesiones que sean afines con el rol. Tiene que tener una experiencia relevante, en fin. Y eso genera una identidad de justicia. Porque volviendo al ejemplo del que hablábamos, donde de pronto el hijo menor, el tercer hijo, en realidad es el más capacitado, pero siente que a pesar de ser el más capacitado, su hermano mayor es el que por ser mayor va a ser el gerente, pues percibe eso injustamente y de pronto pierde interés en la sociedad. Pero cuando ve que si reúne las calidades, puede llegar ahí, eso genera, digamos, un sentimiento de justicia y unas ganas de pertenecer a la empresa familiar. Muchas veces también hay unos fondos de apoyo familiar que son interesantes. Es común que esos protocolos establezcan que en la medida en que haya activos, pues digamos que la familia va a asegurar la educación de los hijos, la salud de los hijos, les en estas charlas hasta hoy. Pero ¿ya me oyen y me ven otra vez? Sí, señor. Vale, disculpa. Eventos inesperados que pueden ser relevantes, por ejemplo, ¿qué sucede si hay, por ejemplo, un secuestro de un miembro familiar? ¿Se van a utilizar los fondos de la empresa familiar o de la familia para buscar un rescate o no? Hasta ese nivel de detalle se puede llegar. ¿Cómo se van a manejar la propiedad accionaria de la sociedad? Roles de miembros de miembros de la familia. Políticas para el manejo, digamos, de la familia como órgano, un plan estratégico de la integración familiar, en fin. Y finalmente, como les decía, es importante tener un mecanismo de solución de conflictos entre los miembros de la familia. Y aquí no me quiero detener mucho en esto porque se nos acaba el tiempo, pero simplemente para que ustedes sepan la diferencia entre una asamblea de familia y un consejo de familia. En la asamblea de familia participan todos los miembros de la familia que tengan más de cierta edad. Lo que se aconseja normalmente es que tengan más de 14 o 16 años. Pero que incluso los chiquitos pues vayan participando en algunas actividades para ir integrándose y para ser educados en lo que se requiere en la empresa familiar y en la familia. Pero todos son miembros, mientras que en el consejo de familia, pues es un consejo donde eligen unos miembros de la familia para que sirvan de órgano que va a hacer las veces o que va a tener una interacción, sobre todo con la empresa familiar. Es usual que ese órgano sea un órgano consultivo de la junta directiva,
Pero en todo caso, el órgano de mayor rango en la familia es la asamblea. Piensen esto como una asamblea de accionistas en una sociedad y una junta directiva, pero a nivel de la familia. Cada uno, digamos, tiene, digamos, unas funciones un poquito distintas, pero es importante que en la asamblea de familia se determine muy bien, pues, las mayorías mediante las cuales se toman decisiones. Normalmente en la asamblea de familia, cada miembro de la familia que cumpla con la condición de ser mayor de cierta edad tiene un voto. Mientras que ya en el consejo de familia, pues cada miembro, y a veces lo que se utiliza es que cada estirpe tiene un miembro del consejo, pues cada miembro también tendrá un voto, pero no están de nuevo representados todos los familiares. Es importante tener los dos de nuevo, porque de lo contrario se pierde legitimidad. Si bien es posible que el consejo de familia sea el que más recurrentemente se reúna, y lo hace, digamos, muchas veces al año, y tiene de pronto el detalle, sí es importante que por lo menos una o dos veces al año se reúna la asamblea de familia, y tenga una visión general de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar con la empresa familiar y con la familia. Si quieren, bajémonos acá, y lleguemos a la planeación sucesoral. Como les decía, esto es muy relevante. Hay que entender primero cómo se va a hacer. En fin, si esto no tiene unas normas precisas y claras, se pierde de nuevo legitimidad, y esa persona que de pronto asuma el poder familiar, pues no va a tener la misma ascendencia que tenía el anterior líder. Entonces, por eso es de nuevo relevante establecer una forma de sucesión en el poder de la familia y de la empresa familiar que sea claro y que de alguna manera sea legítimo entre todos los miembros de la familia. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta. Si uno ve esta gráfica, digamos que el de la mitad es el negocio familiar, pero hay otros aspectos que están relacionados con el negocio familiar que son igualmente importantes, y que a veces es interesante diferenciar más allá del modelo de los tres círculos que vimos al principio. Y es, bueno, ¿qué negocios ajenos al core, al core del negocio familiar tenemos? ¿Cómo los vamos a manejar? Y ahí está el típico caso de algún miembro de la familia que es proveedor de la misma sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a regular ese potencial conflicto de interés de un hijo o un nieto que le vende a la misma sociedad familiar y que en consecuencia la sociedad familiar pues le paga una contraprestación? ¿Cómo hacemos para que esa operación se ajusta? ¿Qué vamos a hacer con nuevos negocios de pronto de terceras generaciones o cuartas o quintas, que si bien todavía no están en el poder, quieren ir construyendo para la familia? Entonces es el típico caso del nieto o el hijo que, a pesar de que no van por el momento a manejar la empresa más relevante, tienen una idea de negocio y la quieren desarrollar a través de la familia, siendo ellos los líderes de ese emprendimiento familiar. Eso es importante discutirlo. Activos financieros, ¿qué vamos a hacer, digamos, con las inversiones de familia en portafolio, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a manejar correctamente? En fin, ¿qué hacemos con los activos familiares? El típico caso pues, del apartamento en Cartagena o en Madrid o donde sea, o la finca. ¿Cómo lo vamos a usar correctamente para que ese tipo de cosas que tal vez no son muy relevantes en la empresa familiar no generen conflictos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a potenciar el talento familiar? ¿Qué herramientas les vamos a dar a los miembros de la familia para que tengan unas mayores habilidades que les sirvan a la familia y a la empresa familiar? ¿Cómo logramos unidad familiar y vida familiar? ¿Cómo logramos, cuando ya nos volvemos una empresa, una familia grande, en lograr eso que el fundador lograba de forma fácil en la mesa? Y
cómo, si es que hay filantropía y negocio familiar, pues cómo manejarlo correctamente. Esos son ámbitos que también tenemos que mirar con detalle para poder hacer un buen órgano de decisión a nivel familiar. Pero así como hay órganos de decisiones a nivel familiar, también tenemos unos órganos a nivel societario. Y a nivel societario también tenemos una asamblea de accionistas o junta de socios, dependiendo del tipo social, una junta directiva y un representante legal. Entonces, tenemos que definir muy bien quién integra cada órgano, cómo se designa cada órgano o cada miembro de ese órgano, cuáles son las funciones y tenerlas claras y establecidas, cuáles son las mayorías deliberatorias y decisorias, y si vamos a tener unas supermayorías o no, un poco para proteger a los pequeños accionistas versus los grandes, y todo eso requiere, digamos, algo muy detallado. ¿Qué es usual o ve uno mucho en empresas familiares o en emprendimientos? Que, digamos, constituyen una sociedad sin ponerle mucho cuidado a los estatutos. Por allá hay un primo que está estudiando Derecho y les constituye la sociedad, pero nadie le pone atención a, se vuelve una empresa relevante o ya surge un conflicto grande, uno entiende que esas normas no eran suficientes para regular correctamente la sociedad. Entonces, importante entender qué órganos vamos a tener ya a nivel de sociedad, cuáles son sus funciones y cómo proteger esas posibles tensiones o posibles, digamos, problemas de agencia que vimos cuando repasamos el modelo de los tres círculos. Y además de los estatutos, pues hay otro documento que sirve mucho para que eso que regulamos en un protocolo, digamos que le demos un poquito de dientes frente a la sociedad, y es mediante los acuerdos de accionistas. Los acuerdos de accionistas son contratos que celebran dos o más miembros o dos o más socios de la sociedad o accionistas de la sociedad sobre determinados temas, que puede ser la forma en que vamos a votar, la forma en que vamos a designar órganos societarios y en general cualquier asunto civil válido. En materia de sociedades de SAS, de sociedades por acciones simplificadas, pues no hay, digamos, limitación frente al objeto de lo que puede contener un acuerdo de accionistas, siempre y cuando el acuerdo de accionistas pues no dure más de 10 años, para que sea oponible a la sociedad, para que tenga efectos frente a la sociedad y ante los demás accionistas que no lo suscribieron. Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos una sociedad anónima, pues hay algunas restricciones. Entonces, en ese caso, el acuerdo de accionistas solo puede versar sobre cómo se va a votar en una asamblea o cómo se va a representar ante una asamblea. Y adicionalmente solo podrán ser miembros de ese acuerdo de accionistas aquellos accionistas que no sean administradores, restricción que no existe en las SAS. Entonces, digamos que ahí hay una diferencia dependiendo del tipo de sociedad, pero lo que les quiero transmitir aquí es que esa es una gran herramienta para establecer el gobierno correcto de la sociedad. Por ejemplo, ¿vamos a tener o no vamos a tener junta directiva que no es obligatoria, por ejemplo, en las SAS? Y si sí, ¿quiénes la van a integrar? ¿Los miembros de la familia o más bien vamos a tener miembros independientes? ¿Vamos a presentar una plancha única o por cociente electoral? Por una u otra razón, quiere que sobre algunas decisiones muy trascendentales, pues él tenga por lo menos un derecho de veto. Entonces, es un mecanismo, además de los estatutos, relevante para establecer el gobierno, digamos, corporativo ya de la empresa o de la sociedad familiar. Y ahí hay algo bien relevante a tenerse en cuenta, que es qué sucede cuando tenemos unas decisiones que están sometidas a una supermayoría y por alguna razón no logramos llegar a un acuerdo.
Y ese desacuerdo hace que la sociedad en realidad ya no pueda operar. Y ahí es donde hay que regular muy bien cómo resolver esa situación de bloqueo para que de una manera, ojalá amistosa, pero si no se puede amistosa, mediante otros mecanismos, pues podamos continuar con la empresa social sin que la misma se bloquee y de alguna manera no pueda seguir desarrollando su objeto. Entonces, importante que siempre tengan en cuenta los tres círculos, que entiendan que cada círculo tiene sus órganos de gobierno distintos, que entendamos cuáles son las posibles tensiones y cuáles son los intereses de cada interesado en cada sistema y que lo regulemos de manera justa, de alguna manera conjunta y legítima. Y sobre todo que haya una transparencia hacia los demás miembros de la familia para lograr que haya legitimidad y ojalá alineación frente a la empresa familiar. Entonces, pues me pasé un poco el tiempo, discúlpenme nuevamente por las fallas técnicas, pero ese es en términos muy generales la presentación. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Bueno, doctor Juan, no, muchas gracias a usted por la conferencia. Pues entendemos que el Internet para estas épocas ha estado molestando bastante. Decirle a los asistentes si tienen dos inquietudes, las pueden hacer ahí en el chat. Vamos a dar 2 minuticos a ver si nos hacen preguntas. Excelente, gracias. Pregunta, pues les quiero agradecer mucho por su tiempo. Espero que esto haya sido de valor. En la presentación que les enviaremos con esto, pues encontrarán nuestros datos. Siéntanse libres de comunicarse si tienen alguna pregunta sobre estos temas que la verdad es que nos apasionan y siempre estaremos listos a discutirlos. Así que, pues muchísimas gracias y de nuevo gracias a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. No sé si quieres añadir algo más. Sí, gracias. Para los que requieran la presentación y como la grabación de la conferencia, mi correo es aempresarial@armenia.org.co, que yo se las estaría compartiendo ahí. De igual se los acabo de escribir ahí al chat. Doctor Juan, doctor Antonio, muchas gracias nuevamente a ustedes por esta conferencia y pues invitarlos a los que están conectados en estos momentos, que dentro de 8 días vamos a tener otra conferencia igual a las 2:30. El tema será gobierno corporativo de empresas de familia y emprendimiento, mientras esa fue la de hoy. La otra sesión será beneficios tributarios para compañías holding colombianas y para empresas de economía naranja. Cordialmente invitados. Por las mismas redes sociales de Cámara de Información se les estará compartiendo el link de conexión. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos vemos en 8 días con ese tema que también es muy interesante. Mil gracias. Igualmente, hasta luego. Feliz tarde para todos. Adiós. Gracias.